Señor, que esta tarde tu presencia sea en cada uno de los hogares, Señor, que se han conectado. Señor, que tu presencia nos ayude cada día a estar más cerca de ti. Espíritu Santo, habla el corazón de cada uno de nosotros, en especial el día de hoy. Bendecimos, Señor, este tiempo y quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes a cada uno de los que está en casa el día de hoy. Es un agrado poder reunirnos un día más y para mí también obviamente es no solo un agrado, sino que una bendición tener la oportunidad de compartir el día de hoy lo que el Señor ha venido hablándome en este último tiempo. Como saben, y recibieron ahí también en sus celulares, me llama la atención nuevos sabores, como les comentaba, me encanta comer. Yo podría decirse, ya tengo más de 40 años, por lo tanto, tengo más de 40 años de experiencia en comer. Nadie podría venir a decirme que solamente por mi edad yo no tengo ninguna experiencia en comer. Pero quería enfocarme en esto. ¿Estaré haciéndolo bien? Llevo más de 40 años comiendo, pero ¿lo estoy haciendo bien? Mire, me he dado cuenta que no. Estoy en el último tiempo, he estado cayendo en la atención que al comer estoy tomando a veces incluso 10 minutos, 5 minutos solamente en comer, rápidamente, porque tengo que ir desde una reunión a otra, o tengo que salir, tengo una llamada, entonces en el último tiempo me he dado cuenta que valga la redundancia, el tiempo que le estoy dedicando a la comida, principalmente en el horario de trabajo, es muy poco. Y he estado leyendo un poco, dice que aquellas personas que comen de manera rápida pueden llegar a tener problemas como obesidad, problemas cardiovasculares, básicamente porque el cerebro no alcanza a distinguir o a tener la atención que el estómago está lleno, porque los neurotransmisores que indican la saciedad del estómago se demoran aproximadamente 15 minutos en viajar desde el estómago hasta el cerebro. Por lo tanto, en estos 5 o 10 minutos en los que almuerzo, básicamente mi cerebro traduce esto como si estuviera vacío. ¿Qué implica esto? Que paso con más hambre durante el día y ya les comentaba que puedo llegar a tener este tipo de problema. Entonces, no es poco común que pueda algo tan normal, algo que hago de manera habitual como es comer y que lo llevo haciendo por muchos años, puede que sea problemática para mí y puede hacer que yo, siendo por el tipo de años o la cantidad de años que llevo comiendo, me puedo considerar un experto en comida, pero sin embargo estoy comiendo mal. Hay una frase que dice que no porque uno tenga una guitarra o lleve una guitarra en la mano, uno es un músico, no porque uno lleve un delantal, una bata, uno es médico o doctor, no porque mucho tiempo uno pase en un taller, uno es mecánico, y no necesariamente porque uno tenga una Biblia por mucho tiempo, uno es cristiano o comprende una relación con Dios. Les comentaba que el año pasado estaban programados los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero producto de la pandemia no se pudieron realizar y se van a realizar este año entre fines de julio y comienzos de agosto. Estaba leyendo una estadística que indicaba que son más de 330 eventos, cerca de 30 deportes y 50 disciplinas. Ahora, algo interesante, no sé si han notado que cuando comienzan los Juegos Olímpicos, que son preciosos, a mí me encantan, la cantidad de deportes, es muy bonito ver los estadios, pero en los canales aparece una cantidad de periodistas deportivos que apelan a su, obviamente, nombre de periodista deportivo, que empiezan a opinar respecto de deportes en los cuales no tienen pero absolutamente ni la más mínima idea. Ellos se consideran expertos en deporte, pero la verdad es que no han practicado absolutamente nunca en su vida. Algunos de ellos podrían decir, yo soy periodista deportivo, y en realidad estuve en una competencia cuando estaba en segundo básico, y recuerdo en esa competencia, pero ellos no tienen la más mínima idea de lo que significa la alta competencia, de estar, por ejemplo, en un túnel esperando salir para competir, cómo visualizar la pista,
¿Cómo ver tal vez a la gente que trabaja con el arco o con el rifle en tiro skid? ¿Cómo tienen que tomar cada uno de los instrumentos? No tiene la más mínima idea. Son personas que se consideran expertas en algo, pero que en realidad no conocen absolutamente nada de aquello. Fíjese que la Biblia también nos relata acerca de unas personas que eran así. Los escribas y los fariseos. Básicamente, estas personas técnicamente conocían bien las escrituras de memoria. Estamos hablando de personas que a partir de los 4 o 5 años entraban en un estudio completo de las escrituras. Estamos hablando de los escribas que, por favor, no eran personas que estuvieran tal vez escribiendo algo y al mismo tiempo con su celular y viendo televisión. Eran personas que transcribían las escrituras letra por letra. Mire, ellos para evitar tener cualquier diferencia con el original, como le digo, letra por letra transcribían las escrituras. Letra por letra. Pero la verdad es que ellos desconocían el propósito central de las mismas. No conocían para qué eran las escrituras. De hecho, Jesús con estas personas fue con las que más discutió, con las que mayor cantidad de diferencias tuvo. Sepulcro blanqueado, le decía Jesús a los escribas y a los fariseos. ¡Qué fuerte! En otra oportunidad, de manera irónica, Jesús le dijo, mire, ustedes debiesen escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas encuentran, ellas tienen la vida eterna. Y yo les quiero decir algo, ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Entonces, estas personas, ¿cuán desviados podían estar, imagínense, conociendo las escrituras o siendo expertos en la escritura, llegaron a matar al Mesías? Conociendo las escrituras, discutieron con el Mesías. Conociendo la escritura, lo llevaron incluso hasta la tumba. ¿Cuán desviado puede estar una persona queriendo o suponiendo ser experto en algo y sin embargo no conocerlo a cabalidad? En este ambiente pasó algo que nos va a servir para encajar y seguir con la segunda parte de esta temática. Entonces, para ello vamos a hacer un viaje a Israel. Yo sé que todos tienen muchas ganas de ir a Israel, de conocer Israel. Vamos a hacer un viaje que en este momento es gratis. Vemos acá Israel completo. Vemos cada una de sus áreas, sus zonas. En el norte podemos encontrarnos con el mar de Galilea, ya cuando Jesús caminó por las aguas. Si recuerdan esa historia, cuando Pedro le dijo, por favor, Señor, sí, Jesús le dijo, pero ven acá, y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y dejó de mirar a Jesús y se hundió. Bueno, eso está en el mar de Galilea, en la zona más hacia el norte. Más hacia el sur nos encontramos con el Mar Muerto. Entre el Mar Muerto y el Mar de Galilea nos encontramos con el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Y en esta zona nos encontramos, en la zona que dice Judea, nos encontramos con Jerusalén. Entonces, había muerto Jesús, ya habían pasado 3 días, y dice que hay un par de discípulos que, bueno, que ya no tenían nada más que hacer porque había muerto Jesús y tomaron la decisión de emprender su rumbo hacia Emaús. Es decir, desde Jerusalén se fueron hacia el noreste. Algunos libros dicen que aproximadamente son 11 kilómetros, 11, 12 kilómetros, otros dicen 30 kilómetros. La verdad, bueno, digamos que es entre 11 y 30 kilómetros. La distancia que separa a Jerusalén de Emaús. Mientras estas personas iban caminando, estos dos que eran discípulos de Jesús, iban caminando, dice que Jesús se les aparece. Y quiero invitarlos en sus casas a que puedan ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Jesús, ellos van muy rápido, ya había pasado todo lo de la muerte de Jesús, ellos iban rápido camino a Emaús y Jesús se les aparece. Y ellos van
van conversando. Y Jesús le dice, pero ¿por qué vais tan apurado? ¿Por qué vais tan triste? Y uno de ellos le dice, pero ¿cómo? ¿Tú eres el único que no sabe lo que sucedió? Y imagínense a Jesús escuchando la historia de sí mismo, porque lo que hacen estos discípulos que iban a Emaús, básicamente es contar la historia de Jesús. Sí, de Jesús. ¿En serio? Tiene que haberle dicho Jesús. Sí, el que era como profeta y que hizo grandes milagros. Ah, ¿de verdad? Y tú no sabes que los sacerdotes, bueno, ellos le hicieron una trampa y básicamente lo enjuiciaron y lo llevaron a la cruz. No, ¿de verdad? ¿En serio? Sí, eso sucedió. Pero ¿sabes qué? Hay unas mujeres, ya que son de las nuestras, que fueron a la tumba y la encontraron vacía. No me digas, tiene que haber dicho Jesús. Veamos, bueno, qué dice la Biblia al respecto. Lucas 24, del 22 al 24, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Una de las personas que fue al sepulcro, recordemos, fue Pedro. Versículos antes, en el capítulo 23, describe cómo Pedro, habiendo escuchado lo que estas mujeres dijeron, fue corriendo a ver si era verdad que Jesús no estaba en el sepulcro. Es muy interesante porque estos dos discípulos tenían la promesa. Si usted en su casa puede ir a Lucas 24, en el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Es decir, estos discípulos conocían la escritura, pero no entendían de qué se trataba. Ellos esperaban básicamente a un libertador que redimiera a Israel. ¿Y con qué se encontraron? Con un cordero que los iba a redimir del pecado. Tenían la promesa, pero no la entendían. Conocían la promesa, pero no la entendían. Bueno, ¿qué dice la historia del 25 al 27? Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué interesante. Jesús mismo se puso a contarle las escrituras, a explicarle las escrituras desde Moisés, como quien dijéramos, de todo, de Génesis en adelante, cómo las escrituras hablaban acerca de él mismo. Y le dijo, insensatos, ustedes conocen las escrituras, pero no conocen lo que de mí hablaba la escritura. Bueno, le dice lo que de él, porque todavía no se había revelado. ¿Cómo cuenta la historia que sigue esto? Bueno, van juntos en el camino y Jesús hace como si va hacia otro lado y estos dos discípulos le dicen, por favor, quédate con nosotros. Bueno, y Jesús lo que hace es partir el pan y cuando parte el pan, los discípulos se dan cuenta que era Jesús mismo. Y cuando van a hablar con él, Jesús desaparece. ¿Y qué es lo que dicen los discípulos? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras lo que de él decían? Interesante. Hay cosas que la Biblia dice claramente que si no las leemos bien, es probable que no las registremos. Y si no las leemos bien, y estas que son clave para nuestra vida, entonces puede que vengan eventos que no entendamos.
Pero hay algo que quiero destacar ahí. Cuando los discípulos estaban con Jesús y Jesús les declaraba las Escrituras, dice que ardía su corazón en ellos. Ardía. Algo producía en su interior cuando escuchaba las Escrituras y les declaraba lo que de él estaban diciendo. Ardía su corazón. Lo que nos lleva al segundo punto, que es manteniendo lo más importante como lo más importante. Nuevamente, manteniendo lo más importante como lo más importante. Y aquí, por favor, quiero hacerle dos declaraciones que son de manera personal. Aquí el Señor no me ha puesto como juez absolutamente de nadie y yo no voy a venir a enjuiciar ni tampoco a emitir opiniones de nadie, pero voy a hacerle dos declaraciones que son de tipo personal. ¿Sabía que a veces encuentro tan fácil en mi vida tener una relación con la Biblia solo por el hecho de que soy cristiano? Y por supuesto, ¿qué es lo que hacen los cristianos? Es leer la Biblia. Al menos se espera eso como básico de ellos. Pero mi acercamiento puede llegar a ser más como un libro de texto que con la palabra de Dios. Me ha pasado eso a veces, que leo la Biblia y digo, ya en la mañana temprano, ya leí, ya cumplí. Pero ¿qué me habló el Señor? ¿Qué me dijo? ¿Qué me motivó? ¿Qué me activó? ¿Qué me declaró? No lo sé, pero ya cumplí. Ya yo como cristiano cumplí el tiempo y tenía que leer la Biblia y ya lo hice. A veces me ocurre eso. Y lo segundo es que si el modo como vemos la Biblia y tal vez como la enseñamos está primero en buscar mandamientos, entonces estamos priorizando que la Biblia se trata de un libro acerca de mí y de instrucciones a seguir. ¿Y qué sucede con eso? Sucede entonces que cuando hay porciones de la Biblia que no traten acerca de mí, que no estén enfocadas en mí, entonces digo, Señor, no entiendo esto, no lo entiendo. Acá no encuentro nada que diga que yo tenga que hacer, que yo sea bendecido. No entiendo, lo dejo de lado. Es que entonces he perdido el enfoque. Según leímos, la Biblia se trata de Cristo. La Biblia se trata de Cristo. Como les decía en el video, hay un hilo conductor en todas las escrituras que va desde Génesis a Apocalipsis. Y este hilo que une cada uno de los libros es el Señor Jesús. Las escrituras declaran acerca de Jesús. Las escrituras hablan acerca de Jesús. Las escrituras nos muestran a Jesús. Todo el hilo conductor y todo se trata acerca de Jesús. Entonces, si lo que la Biblia dice es verdad, nuestra relación con la misma debiese llevarnos a experimentar algo diferente por dentro, como le pasó a estos discípulos que empezó a arder su corazón. Pero si no ocurre eso, es probable entonces que la estemos leyendo mal. Es probable que la estemos leyendo mal. Uno diría, pero bueno, en el caso de los discípulos, era Jesús mismo que le estaba hablando las Escrituras. Entonces, muy fácil que ellos pudieran entender y que su corazón ardiera. Pero, ¿qué pasa con nosotros el día de hoy? Uno puede decir, bueno, pero un niño puede decir, bueno, en mi casa tengo a mi papá. Los mexicanos tienen un dicho que dice que de Guatemala a Guatepeor. Bueno, pero no es así para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Fíjese lo que dice acá, es útil, en primer lugar, para enseñar.
Dios no nos va a pedir que hagamos algo, que tomemos una empresa, que nos dirijamos a algún lugar o que cambiemos algo si Él primero no nos enseña. Toda la escritura es entonces útil, es inspirada por Dios y es útil primero que todo para enseñar. Enseñar. Dios está empecinado en que nosotros podamos aprender. Él no nos deja a la deriva. No es una persona que nos diga, tienes que hacer esto y no nos da ninguna instrucción. Por el contrario, nos toma de la mano, nos lleva por su camino y primero que todo nos enseña. Nos enseña. El primer acercamiento entonces es para ser enseñado. En segundo lugar, para ser redarguido, para corregir. Por cierto, hay cosas que pueden cambiar en nuestra vida. Para ser instruidos en justicia. En justicia quiere decir que es en la verdad. Y me gusta mucho esto. Porque en un mundo relativista como el que vivimos el día de hoy, cada uno tiene su verdad. Yo puedo tener mi verdad, usted puede tener su verdad, el mundo completo puede tener su verdad, pero llega un momento en que el alma clama y dice, pero ¿cómo? Esto no puede ser, no puede ser, yo necesito algo seguro. Tiene que existir una verdad. Usted habla con ateos y con agnósticos, dicen que la verdad es relativa, que no existe una verdad absoluta, pero ¿cómo no va a ser? Tiene que haber alguien o algo que defina lo que es bueno y lo que es malo. Tiene alguien que tiene que definir las certezas en la vida de uno. La palabra de Dios, la escritura entonces, nos sirve para ser instruidos en la justicia, en la verdad, para ser instruidos en la verdad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Por eso decía que Dios nos prepara, no nos deja a la deriva, nos prepara para toda buena obra. Entonces, ciertamente, la Biblia nos prepara, nos corrige, nos modela, nos transforma, nos guía. Pero ¿sabe qué? Esto no es lo principal, porque solamente esto es entendido cuando nosotros comprendemos cuál es el tema central de la Biblia y quién es el protagonista de la misma. Usted solamente va a poder ser instruido, usted solamente va a ser corregido, usted solamente va a ser enteramente preparado cuando usted entiende quién o cuál es el tema central de la Biblia. Mire, si usted lleva años en su vida cristiana y en su lectura diaria o en su lectura durante todos estos años, usted no ha sido corregido, usted no ha sido enseñado, es probable entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que usted esté leyendo mal la Biblia. Porque es probable que tal vez usted no comprenda o no entienda hasta el día de hoy cuál es el tema central de la Biblia. Hay una persona de la cual la Biblia habla, como les decía, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y decía ahí que íbamos a ser instruidos y preparados en la verdad. Qué curioso, porque Jesús mismo dijo que era la verdad. Juan 16:7 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hoy en día entonces tenemos al Espíritu Santo que nos enseña cuál es la verdad. Dios no nos ha dejado solo, Dios no nos ha dejado a la deriva, nos ha dejado a su Espíritu para que nosotros podamos comprender y entender cuál es la verdad, o más bien dicho, quién es la verdad. Dios usa entonces su palabra para transformarnos y prepararnos, pero este es solo el resultado de que ya conocemos quién es el protagonista de la misma. Usted será, como le digo, transformado, usted será enseñado, usted será guiado, pero solo si usted conoce primero quién es el protagonista de la misma. Entonces nuestro enfoque debe estar puesto en conocer
¿quién es el protagonista de la Biblia? Ya sabemos que no somos nosotros. Miren, el salmista tenía claro esto. En el Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. No dice de madrugada te leeré, no dice de madrugada te memorizaré, que está bien, no está mal. De madrugada comprenderé todos tus conceptos, no dice de madrugada te buscaré. El salmista conocía las escrituras, pero él entendía que las escrituras no estaban para ser memorizadas porque sí, estaban para buscar a alguien. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y área donde no hay aguas. Entonces las escrituras están puestas para relacionarnos con Dios. No debemos conformarnos solamente con lo superficial. Nuestra vida no puede ser como la de los fariseos, que tal vez sepamos de memoria todo, pero no conozcamos al Dios de las Escrituras. No debemos conformarnos entonces solo con leer la Biblia, sin anhelar y procurar encontrar a quien nuestra alma anhela y quien promete terminar la obra que comenzó en nosotros. Estos días he estado conversando con un amigo que le han llegado cierta información de los testigos de Jehová. Entonces yo le decía que hay una diferencia muy clara, porque para nosotros como cristianos el protagonista en la Biblia, en las Escrituras, es Cristo. Y entendemos que Jesús es Dios y tiene una relevancia, una preeminencia en las Escrituras. Pero no es así para los testigos de Jehová. Entonces yo le decía, pero fíjate que este versículo dice que Jesús mismo le dijo a los fariseos que las Escrituras daban cuenta y testimonio acerca de él como el protagonista principal y central en la Biblia. Para usted entonces, cuando usted se acerca a la Biblia, ¿quién es el protagonista? ¿Cuál es el tema central? ¿Quién es el principal en su lectura, en su devocional? ¿Usted se satisface rápidamente con una lectura rápida? ¿Hay para usted alguna diferencia entre leer el diario, una revista, y leer la Biblia? Entender quién está ahí, más que qué es lo que está ahí. ¿Comprende usted que cuando usted se acerca a la Biblia es Dios mismo que está hablándole a su corazón, que se ha dado el tiempo para hablarle a su corazón? ¿O simplemente usted lo ve como un libro para aprender de moral o moralidad, para ser una mejor persona tal vez? Por lo tanto, el modo en que debiésemos relacionarnos con la Biblia, con la palabra, con su palabra, no debiese solo ser un manual para cumplir reglas. Porque si solamente lo consideramos como un manual para cumplir reglas, no diferenciamos nada de una religión. Mire, hay algunas en las que usted no puede tomar té, no puede tomar café, no puede hacer esto, no puede hacer esto otro. O tal vez usted se acerca a la Biblia para ser una mejor persona. Eso simplemente va a ser moralismo. Y hay lugares en los cuales hoy el enfoque es que usted sea solo una mejor persona. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, entonces debiésemos entender y comprender que es el medio por el cual nosotros conocemos a Cristo.
es el medio por el cual usted conoce a Cristo. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Con qué intención, con qué ánimo se acerca usted a la Biblia? Mire, quiero comentarle algo. Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos uno tenía que ser como un niño. Y me gusta mucho esto. Entonces yo decía, ¿pero será tan así? Y quería comprender un poco esto de cómo poder relacionar la Biblia completamente con Cristo, porque Jesús mismo dijo que eso debía ser yo. Debías entender que toda la Biblia da testimonio acerca de Él. Entonces fui y quise buscar una Biblia de estudio, una Biblia de estas que son de formato o de tapa gruesa, de cerca de 6.000 páginas, y encontré una, se las quiero mostrar. Es esa que está ahí. Esa es una Biblia que tenemos como 4 o 5 Biblias para nuestro hijo acá, y esta es una de las Biblias que tenemos acá. Y cuando yo estaba preparando esta temática, y el Señor me recordaba, me decía, anda esa Biblia, anda esa Biblia. Bueno, fui a la Biblia y lo primero que me sorprendió fue la tapa. Y me gustó mucho porque la tapa dice historias bíblicas de Jesús. No dice la Biblia solamente, o no dice la Santa Biblia, sino que dice las historias bíblicas de Jesús para niños. ¿Qué me gustó? Entonces me iba a encontrar yo con un libro que no hablaba solamente del Nuevo Testamento, porque cuando yo me acerco a esto y veo las historias bíblicas de Jesús, yo diría, bueno, esto habla solamente del Nuevo Testamento, pero no es así, no es así. Y para eso quiero contarles y mostrarles una historia. Todos, bueno, la mayoría de nosotros conoce la historia de Naamán, cómo este hombre tuvo lepra y cómo es llevado obviamente posteriormente al profeta. El profeta le dice que se hunda 7 veces en el Jordán y él es sanado. Pero ¿saben la particularidad de esta Biblia? Para niños, por favor. Estoy hablando para niños. Niños. ¿Cómo me enseñó esta Biblia a mí? Cada vez que la leo, ¿cómo me enseña? Al final de cada historia que cuenta, Naamán es Antiguo Testamento, no es Nuevo Testamento, le quiero contar esta historia, que es lo que dice aquí. Dice, Dios sabía que el pecado es como la lepra, la que había tenido Naamán. ¿Cómo es la lepra? Es dolorosa, la lepra nos separa de las personas, nadie quiere estar con un leproso, y Dios dice que nuestro pecado es como la lepra, no podemos estar delante de su presencia con lepra, con pecado. Impide que el corazón de sus hijos funcione apropiadamente y a la larga nos mata. Años más tarde, Dios iba a enviar a otro siervo para perdonar como la niña hizo, para perdonar a todos los hijos de Dios y sanar la terrible enfermedad que hay en sus corazones, en nuestros corazones. Sus corazones estaban rotos, pero Dios puede reparar corazones rotos. Fíjese que tan simple una Biblia para niños está explicada para niños, pero yo, si quiero entrar al reino de los cielos, tengo que tener un corazón como niño. Y en esta Biblia básicamente se dice que en la historia de Naamán conecto esa historia con Jesús. Todo lo que leo, todas las historias del Antiguo Testamento me conectan con Jesús de una u otra manera. Quiero contarle otra historia, por ejemplo. Esta, todos conocemos la historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat. Sabemos que David saca su espada, corta la cabeza de Goliat y el ejército de los filisteos es derrotado. Al final de la historia, ¿qué dice? David es un héroe. Muchos años después, Dios enviaría a su pueblo otro joven héroe para que pelee por ellos y para salvarlos. ¿Quién es? Jesús. Este héroe libraría la batalla más grande que el mundo jamás ha conocido. Qué simple. Porque toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, apunta hacia Jesús.
completamente. Toda la Biblia apunta hacia Jesús. Entonces, ¿cómo debiese yo relacionarme con la Biblia? De manera correcta. Vemos que cuando Jesús está realmente involucrado y presente en las Escrituras, nuestros corazones arden, como ardió el corazón de estos discípulos. Arder significa encender. Y a veces nuestro corazón está, yo diría que no muy encendido, sino que apagado, sin luz, sin fuego, no quema. No debemos entonces conformarnos solo con leer, memorizar o saber la Biblia. Debemos pedir constantemente a Dios que procure, por medio de su Espíritu Santo, que Dios nos revele la verdad a nuestros corazones. Y esto haga que arda mucho más nuestro amor por Él. Entonces, cuando nos acerquemos a la Biblia, lo primero que deberíamos hacer, como la Biblia se trata de Dios y no se trata de mí, debes encontrar un atributo de Dios en lo que estoy leyendo. Estos días tuve la bendición de ser invitado a compartir en el curso de doctrina temáticas acerca de atributos de Dios y nombre de Dios. Y yo les decía que es súper bueno que aprendamos esto, pero lo aprendemos más allá que para obtener una buena nota en el curso. Más allá que yo para memorizar los nombres y entenderlos. Le decía que bueno que yo pueda aprender que Dios es misericordioso y que lo sepa, y que sepa también el versículo donde aparece. Pero lo más importante es que yo viva esa misericordia de Dios, que yo la experimente en mi vida, que yo pueda haber tenido una experiencia y que digo, ¿sabes qué? Nadie me va a venir a decir que es la misericordia de Dios porque yo la viví. Yo experimenté su misericordia en mi vida. Ayer nos tocaba estudiar un poco acerca de los nombres de Dios y veíamos cuando Abraham le llama al Señor, le dice, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y veíamos su historia, que era una historia muy difícil, porque en un momento culmine donde él estaba mandado, tenía que sacrificar a su propio hijo, levantó el cuchillo y el ángel de Dios le dice, detente, ya sé que temes a Dios. Y en ese mismo momento, ¿qué ocurrió? Había un corderito que estaba preparado para el sacrificio. Y no es que Abraham dijo, bueno, voy a colocar varios nombres al azar, los voy a colocar en un papelito y los voy a meter en una tómbola, le voy a dar vuelta a la tómbola, voy a meter la mano y voy a decir, ya, ¿qué nombre le voy a colocar hoy día a Dios? No fue así, sino que él experimentó en su vida cuál es la provisión. Entonces, yo estoy llamado no a aprenderme el nombre de Dios solamente para saberlo, para decir que me lo sé de memoria, tal vez como era la experiencia que tenían los fariseos. Los fariseos se sabían todos los nombres de Dios de memoria, pero ellos no habían experimentado el nombre de Dios. Jesús a los fariseos, ¿qué les dijo? Y a los saduceos, mire, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han dejado de lado lo más importante en las Escrituras: justicia, misericordia y fe. Que todo eso apunta a Jesús. Aprendemos las cosas para conectarnos más con Dios. Yo estos días, de verdad, por diferentes situaciones, he sido movido a entender un poco más acerca de los atributos de Dios pero para poder vivirlos en mi vida. No solamente para poder enseñarlos sin tener una experiencia, no solamente para dar una prueba y que me vaya bien, no solamente para alardear, como hacían los fariseos delante del resto, sino que para que yo pueda experimentar aquello, para que yo pueda experimentar aquello. Entonces, en mi lectura o en mi encuentro con la palabra de Dios, yo debiese encontrar un atributo de Dios. Debiese encontrar un atributo de Dios. En segundo lugar, debiese ver cómo este atributo se relaciona con Cristo. Cómo este atributo se relaciona con Cristo. Y es muy importante esto. Veíamos que en esta Biblia pequeña, una Biblia para niños tan simple, me enseña a mí cómo encontrar un atributo de Cristo. Porque me enseña a relacionarme con el Dios de la Biblia, no solamente con la Biblia. Como padres, nosotros estamos llamados a nuestros hijos
a enseñarles a tener una relación con Cristo, una relación con Dios. Es peligroso cuando tal vez nosotros como padres cristianos damos por hecho que nuestros hijos necesariamente son cristianos. Puede que nuestros hijos hagan las cosas de memoria, pero terminen no teniendo una relación con Cristo. Escuchaba a un papá que su hijo le decía, papá, tengo miedo de estar orando a un Dios que no existe. Y es fuerte, me imagino eso que debe ser fuerte para un papá cristiano. Tengo miedo de estar orando a un Dios que no existe. Bueno, a este padre no le quedó más que nada de hacer dos cosas. Primero, contarle cuál había sido su experiencia con Dios. No solamente algo doctrinal, sino que cuál había sido su experiencia con un Dios vivo, con un Dios de verdad. Y luego, obviamente, orar para que el Espíritu Santo guiara en el camino de verdad el corazón de ese niño. Tercero, como yo ya sé quién me habló, sé de qué se trata la palabra, entiendo cómo relaciono la palabra con Cristo, entonces sí debo buscar y entender que tal vez debo poner o quitar algo en mi vida, pero no lo coloco como lo primero, porque lo primero para mí es encontrarme con el Dios de la Biblia. Lamento cuando veo casas en las cuales hay Biblias que pueden estar ahí en la biblioteca, bonitas, grandes, pero que no han sido nunca abiertas. Es como si Dios estuviera clamando desde el interior, ábreme, ábreme, estoy encadenado acá en este lugar. Primero me encuentro con Dios a través de un atributo suyo. Relaciono este atributo con Cristo. Y luego veo cómo eso me activa, algo debe activarme en mi vida. A quitar o agregar algo en mí. Pero lo hago porque entiendo que me he encontrado primero con el protagonista principal de su palabra. Y para finalizar, el modo que tenemos de conocer a Dios es a través de Cristo. ¿Ya? En Juan 1.18 dice que Cristo es la imagen viviente, es la imagen viviente de Dios. O sea, el Dios invisible que no podemos ver, nosotros lo vemos a través de Cristo. Por lo tanto, si yo quiero conocer a Dios, ¿cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que quiere? Debo conocer a Cristo. Cristo me lleva a Dios. Todas las escrituras entonces apuntan a Él. Si yo quiero conocer a Dios, todas las escrituras apuntan a Cristo. Cristo primero, Cristo el segundo, Cristo el creador. Por Él, dice la Biblia en Colosenses, que se sustentan todas las cosas, incluso su palabra, se sustenta en Él. Entendiendo esto, entonces, yo debo comprender que hay un mundo espiritual. Y este mundo espiritual está diseñado para alejarme a mí de yo tener una relación con la Biblia. Tenemos miles de distracciones en nuestras vidas. ¿Justificadas o no? Está claro, yo no... Pero sí debo tener algo en claro. Jesús dice que Él es mi paz, mi fortaleza, mi ayudador. Por lo tanto, hay alguien que claramente quiere que yo no tenga paz, que yo no tenga fortaleza y que yo no sea ayudado. En la medida entonces que yo me alejo de las Escrituras, me alejo de Dios. Hay un mundo diseñado, por favor, para que usted esté distraído y esté preocupado de cualquier cosa menos de conocer a Dios. Y lo segundo es que es muy probable que si no tenemos una relación con la palabra de Dios, si para mí, como decíamos, leer la palabra de Dios es lo mismo que leer una revista, no me enciende nada, no arde mi corazón, no me habla, entonces no nos engañemos,
No nos engañemos porque quizás no tenemos una relación con Dios. Una cosa es lo que yo pueda decir. Los fariseos y los escribas hablaban mucho acerca de Dios, pero no tenían una relación con Él. No le conocían. Nuevamente, es muy probable que si yo no tengo una relación correcta con la palabra de Dios, es porque no tengo una relación con Dios. Cristo entonces necesita tomar el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Cuando Cristo toma el lugar que le corresponde en su corazón como Señor y Salvador, entonces usted empieza a tener una relación correcta con el Padre y eso a usted le guía a tener una relación correcta con su palabra. Pero es necesario, en primer lugar, que Cristo tome la posición que corresponde en su corazón como Señor y como Salvador. Los invito a orar. Señor, tú te acercaste a tus discípulos y a mucha gente que estaba frente a ti en un momento y hablaste que tú eras el pan de vida. Tú eras el pan de vida. Tú le diste a entender que todo, absolutamente todo se trataba de ti. Todo se trataba de ti. Tú eras el pan de vida, Señor, tú habías descendido del cielo. Era necesario que nos relacionáramos contigo. Y después de ese momento, después de esa instancia, muchos de los que te seguían, Señor, ya no te siguieron más. Para ellos era mucho más fácil tener una religión. Ellos se conformaban con lo superficial, pero ellos no querían conocerte a ti. Ellos no querían conocerte a ti. ¿Cómo está su corazón el día de hoy en su casa? ¿Arde su corazón por conocer a Dios? ¿Arde su corazón por tener una relación con el Dios que le salvó y le redimió? Mire, si es primera vez que usted asiste a una reunión como esta, si es primera vez que usted nos acompaña el día de hoy, lo primero que tiene que asegurarse usted es que Cristo sea el preeminente en su vida, que Cristo ocupe el lugar de preeminencia en su corazón, que Cristo ocupe el lugar de preeminencia en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus emociones, en su esperanza. Cristo el primero. Entonces ahí Él llega a ser realmente su Señor y su Salvador. No solamente el Salvador de su vida, también su Señor. Cristo quiere no solamente que usted sea un hombre o una mujer buena, ya habíamos dicho, eso es simplemente una moralidad. Él no busca solamente que usted sea moralmente una persona buena, Él quiere relacionarse con usted. Él le busca para hablarle, para guiarle, para corregirle, para darle esperanza, para alimentar su corazón, para saciar su sed de justicia. Él quiere buscarle a usted. Pero si Cristo no es el preeminente en su corazón, si usted no le conoce, entonces el día de hoy usted puede acercarse a Él y decirle, Señor Jesús, yo no te he escuchado, no te he conocido hasta el día de hoy. Es primera vez que te escucho, Señor. Y tal vez he escuchado estas palabras con cierta duda, no teniendo completamente el entendimiento, pero sí algo sé, Señor, que mi corazón arde de la necesidad por la verdad. Si es así, Señor, perdóname el día de hoy, porque hasta hoy no te he conocido. Y sí quiero darte la preeminencia en mi corazón. Por favor, guíame, Señor.
Perdona mis pecados para que yo pueda conocerte, Señor. Y tal vez usted lleva años de vida cristiana, pero no se ha sentido saciado con su palabra. Dígale al Señor que quiere buscarle, quiere renovar su corazón. Señor, en Ezequiel, en el capítulo 37, tú cuentas esta visión de un valle de huesos secos. Y dice que tu espíritu los avivó nuevamente. Y lo mismo, Señor, puede estar pasando en nuestros corazones. Necesitan ser avivados, Señor, para que arda nuestra mente, nuevamente, nuestro corazón cuando escuchemos acerca de ti. Pídale al Señor que usted quiere tener una relación con Él. Quiere conocerle de verdad. Como el salmista, de mañana te buscaré, Señor. No quedaré tranquilo, no quedaré tranquila hasta que tú me hables, Señor, hasta que hables a mi corazón. Gracias, Señor, esta tarde. Te alabamos, te adoramos, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Jesús, de ti, Jesús, el centro eres solo tú. Oh, el centro eres solo tú. El centro de mi vida eres Jesús. El centro de mi vida eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo
universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, oh Cristo, y tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Señor, tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Queremos darte las gracias esta tarde. Señor, que todo pensamiento esté dirigido a ti, que, Señor, nuestras familias sean para ti, nuestros trabajos, Señor, sean para ti, nuestras finanzas, Señor, sean para ti, que todo, Señor, todo gire en torno a ti, Señor. Si usted está ahí en su casa, haga una oración por su familia, por favor. Confiando en su palabra que dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Y dígale ahí, Señor Jesús, esta tarde no solamente te damos cabida en nuestro hogar, sino que también te damos cabida en nuestros corazones, Señor, para conocerte y para hablarte. Porque entonces, Señor, mi vida, mi corazón estará satisfecho. Gracias, Señor, esta tarde te damos. Queremos bendecirte, queremos quedar en tu presencia y darte las gracias. En el nombre de Jesús, amén.